Hay demasiadas personas que desean mejorar su situación financiera, pero la gran mayoría no se dan cuenta de esos gastos estúpidos que destruyen sus finanzas. Esta es la razón por la que hoy vas a conocer los 15 gastos innecesarios que posiblemente estés haciendo y no te están dejando acumular dinero. Estoy convencido que el gasto número 9 lo tienes en tu vida sí o sí. Así que no te muevas de este video, para que en un futuro te sea más fácil identificar si lo estás haciendo. No lo voy a negar, muchos tenemos algunas debilidades. Debilidades que nos hacen soltar dinero sin pensarlo, ya sea ropa, comida, zapatos, juegos y muchas otras cosas más. Son gastos que, si se hacen con mucha frecuencia, afectan a nuestro bolsillo. Pero hay otros gastos demasiados absurdos en los que no hay excusas para dejar de gastar, ya que estos impactan de manera brusca en la salud de nuestras finanzas. Tal es así que queremos realmente salir de la situación en la que nos encontramos. Debemos manejar con mucho cuidado cada moneda que tenemos. Solo así ahorraremos ese dinero para futuras inversiones. Es por eso que hoy vas a poder identificar cuál de estos gastos estás haciendo de manera innecesaria para poder eliminarlos de raíz. Gasto número 1. Tabaco, alcohol y drogas. ¿Qué peor gasto que este? Que aparte de arruinar tus finanzas, también dañan tu salud. Es por eso que es muy común ver cómo personas desean salir de la pobreza, pero los verás con cajetillas de cigarros en sus bolsillos, saliendo todos los fines de semana a emborracharse, o peor aún, drogándose cada vez que tienen oportunidad. Si eres una persona que tiene estos malos hábitos, saca tu cuenta y ve cuánto gastas mensual o anualmente en cigarros, alcohol o drogas. Ahí verás la razón por la que no te alcanza el dinero para tus hijos o para pagar tus cuentas de fin de mes. Algo importante de esto es que parte de lo que conlleva a las personas a consumir y gastar de manera excesiva en estas cosas malas puede ser una costumbre o una enfermedad. Si es cualquiera de esas dos, ya es muy peligroso, porque no podrás dejar de hacerlo tú solo, sino que tendrás que buscar a un especialista que te pueda ayudar para tu bienestar. Gasto número 2. Juegos de azar. Los juegos de azar, al igual que lo anterior, no solo afectan las finanzas, sino también tu salud mental. Es por eso que se considera uno de los gastos más estúpidos que se puede hacer, ya sea que vayas a los casinos a tirar el dinero, juegues reiteradas veces en la lotería o estés apostando en los juegos deportivos. Todos ellos son muy peligrosos para tu bolsillo y tu paz mental. Aunque ganes, tu mente te insistirá para que vayas de nuevo, para que obtengas más sin saber que eso es una trampa, para que pierdas más de lo que has ganado. Y peor aún, si pierdes en las apuestas, verás las formas posibles de obtener dinero para ir a recuperar lo que has perdido, sin saber que estás yendo a perder más dinero. Todas las apuestas son una trampa que destruyen las finanzas de una persona. Incluso se ha visto que destruyen vidas enteras, porque se apoderan de tu mente y te mantienes en un círculo vicioso que nunca termina. Al igual que el alcohol y las drogas. Si consideras que estás de manera grave en los vicios, es muy necesario solicitar la ayuda de un experto antes de que acabes con tu dinero y destruyas tu vida y la de tu familia. Gasto número 3. Coche para presumir. No tener ni casa, estar mal financieramente, o tener muchas deudas y se te ocurre sacrificar tus ahorros, no existe gasto más innecesario que comprar un coche porque viste que todos tus amigos tienen uno y lo están presumiendo. Lógicamente, si tienes una economía estable y puedes ahorrar por unos años, no está mal que te compres el coche que quieras, pero si estás con los bolsillos vacíos y anhelando salir de la pobreza, esto se considera un gasto completamente en vano. Las personas que realizan este gasto muchas veces están frustradas, insatisfechas e inseguras y buscan llenar esos vacíos comprando algo que les haga sentir a la altura de los demás. Si realmente deseas mejorar tu economía, no te fijes en los demás. El éxito tarde o temprano te llegará. Solo debes hacer las cosas correctas, y para que te sientas un poco mejor,
La mayoría de esas personas que están en tu entorno y presumen su coche, se endeudan para obtenerlo. Así que no cometas el mismo error que ellos. Gasto número 4. Deudas para ir de vacaciones. Esto es muy usual en una mentalidad pobre, ya que piensan en disfrutar la vida por un momento y sufrir por largos años. En otras palabras, sacan un préstamo para ir de vacaciones y padecen en pagar los abonos mensuales. En 3 o 4 años, si te das cuenta, es muy contraproducente querer mejorar tus finanzas y actuar de esta forma con tu dinero. Es por eso que, en el mundo de la educación financiera, endeudarse para gastar en algo innecesario se considera muy tonto. Cuando deseas mejorar tu vida, debes pensar cada movimiento que das actuando de manera inteligente y cuidando tu dinero lo mejor posible. Así que no te preocupes por tus vacaciones, porque tarde o temprano llegarán. Por el momento ahorra, invierte y esfuérzate lo mejor que puedas. Gasto número 5. En la boda. La vida en pareja tiene que convertirse en un apoyo mutuo para mejorar la situación económica de ambos. Sin embargo, muchas veces esto no sucede, ya sea por la falta de comunicación o por la falta de educación financiera. Un claro ejemplo es cuando, a pesar de padecer problemas económicos, deciden tener la boda de sus sueños. Algunos ahorran por varios años y otros incluso se endeudan para cubrir dicho evento. Es evidente que es un día muy especial para ambos, pero piensa que así gaste lo que gastes, tu relación va a tener la misma durabilidad. Es más, cada vez se ven más casos en donde las parejas se casan y cuestión de meses ya están separados. En lugar de eso, puedes tener una boda sencilla o, como se dice, algo más íntimo y el dinero que tenías pensado gastar, invertirlo en negocios que los beneficia a ambos. Solo de esta manera mejorarán su situación económica. Gasto número 6. En joyas. No digo que te prives de darte tus gustos y de consentirte de vez en cuando, pero si estás mal financieramente y quieres que tu dinero te alcance. ¿Qué necesidad tienes de comprar cosas obsoletas que no te van a generar nada de valor en tu vida? Es más, las joyas son el atractivo principal para los ladrones. Así que además de cuidar tu integridad física, vas a poder ahorrar algo de dinero. Si deseas comprar joyas, mejor cómpralas al mayor o para que lo puedas revender, ya que usualmente puede ser un negocio muy rentable. Gasto número 7. Ropa de marca. Comprar ropa buena que dure no es malo, pero comprar ropa solo porque es de marca y te verás más pudiente, eso sí es complicado para la mejora de las finanzas, ya que muchas veces el costo de esa ropa suele ser muy elevado. Algo muy común en la gente con mentalidad de pobreza es que realizan las compras con tarjetas de crédito, que luego sufren para pagarlo en muchas cuotas. Acá también entra el tema de las compras por impulso, donde ves cualquier oferta de zapatos o prendas y sin pensarlo, gastas tu dinero. Es correcto cuando necesitemos realmente esa ropa, pero es un gasto estúpido cuando tenemos lleno el closet y solo lo compramos por emoción o porque está barato. Gasto número 8. Sacar cosas en cuotas. Como ya lo mencioné, uno de los malos hábitos que no te dejan acumular dinero es endeudarte en cosas que no son realmente necesarias para nuestra vida. Y esto hace referencia a la gente que compra un televisor, una moto, un coche y otras cosas más en muchas cuotas. Lo único que hacen es comer parte de tus ingresos de manera mensual. Reconozco que a veces necesitamos artículos necesarios en nuestro hogar, como una heladera, una cocina o una lavadora, cosas que nos van a hacer ahorrar dinero y tiempo. Es ahí cuando se podría uno endeudar, en caso no tengamos dinero inmediato. Es por eso que se recomienda siempre reflexionar muy bien en las cosas imprescindibles, para que, con precaución, puedas endeudarte. Gasto número 9. Tecnología cara. Es común observar a individuos que ostentan un lujoso iPhone mientras caminan con calzado deteriorado. Este escenario invita a una profunda reflexión sobre la imperante necesidad de cultivar la educación financiera en la vida de cada persona. Pondera la magnitud de los ahorros potenciales,
al optar por un teléfono celular de categoría baja o media, capaz de satisfacer todas tus necesidades sin que ello menoscabe tu estabilidad económica. Esta lección trasciende más allá de los dispositivos móviles, extendiéndose a otros artefactos tecnológicos de elevado costo. Visualiza la posibilidad de redirigir esos recursos hacia inversiones más sustentables y cruciales para tu bienestar financiero a largo plazo. La conciencia sobre el valor real de cada gasto se erige como un pilar esencial en la construcción de una base económica sólida. Esta reflexión no solo se circunscribe al ámbito de la tecnología, sino que abarca todos los aspectos de nuestras vidas, donde la toma de decisiones informada es la clave para alcanzar la estabilidad financiera. En última instancia, la admonición es clara. La adopción de una perspectiva financiera educada y reflexiva puede significar la diferencia entre una vida marcada por la frugalidad inteligente y el derroche inconsciente. Así, la elección de priorizar el conocimiento financiero sobre las meras apariencias se traduce en un camino hacia la prosperidad y el equilibrio económico. Si estás disfrutando del contenido, te animo a suscribirte al canal para continuar recibiendo valiosa información que contribuya al fortalecimiento de tu conocimiento financiero y bienestar general. Gasto número 10. Entradas a conciertos. Resulta incomprensible el contraste entre la incapacidad de asegurar recursos para inversiones y la disposición inmediata de fondos para asistir a cada concierto de moda. En estas congregaciones, el desembolso por entrada alcanza montos sustanciales que bien podrían destinarse a la construcción de un fondo de ahorro o a la inversión en oportunidades que generen retornos significativos. Este fenómeno revela la paradoja de prioridades que impera en ciertos individuos, donde la pasión desmedida por la música no solo afecta la estabilidad financiera, sino que también puede comprometer la salud física y mental. La extravagancia de este comportamiento no solo radica en la falta de discernimiento económico, sino también en la profundidad del fanatismo que impulsa a las personas a sacrificar aspectos fundamentales de sus vidas. Es innegable que el entusiasmo por la música y la participación en eventos culturales es enriquecedor, pero cuando estas actividades se convierten en un motivo de desequilibrio financiero y descuido de la salud, la situación adquiere tintes alarmantes. En este contexto, resulta crucial reflexionar sobre la necesidad de establecer límites y prioridades claras. La gestión sensata de los recursos, tanto económicos como de tiempo, se erige como un imperativo para preservar la estabilidad en todas las dimensiones de la vida. La conciencia sobre las implicaciones de las decisiones financieras y la capacidad de discernir entre deseos pasajeros y necesidades fundamentales son habilidades esenciales que deben cultivarse. Así, se plantea la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto el fervor por los conciertos justifica el menoscabo de la salud y la estabilidad financiera? La respuesta a esta interrogante radica en la capacidad de cada individuo para encontrar un equilibrio armonioso entre sus pasiones y la responsabilidad hacia su bienestar integral. La búsqueda de una vida plena no debería implicar la renuncia a la estabilidad económica y la salud, sino más bien debería propiciar un equilibrio sabio y consciente que enriquezca todas las facetas de la existencia. Gasto número 11. Regalos costosos. Tienes que entender que todo ese cariño, ese afecto o esa buena amistad que sientes por alguien no se demuestra con un costoso regalo. Es preferible brindar momentos, experiencias o lo que esté a nuestro alcance. Y si esa idea no le parece bien a la otra persona, entonces es hora de reconsiderar esa amistad o ese romance. Si actualmente lo estás haciendo, pues date cuenta que te estás empobreciendo cada día y junto a personas incorrectas. Gasto número 12. En el alquiler. No estoy sugiriendo que abandones tus obligaciones financieras, como el pago del alquiler de tu residencia actual, ya sea una casa, habitación o apartamento.
Mi propuesta es que reflexiones sobre la elección del inmueble que mejor se ajuste a tus necesidades y circunstancias individuales, considerando detenidamente aspectos económicos y de bienestar. A menudo, observamos a personas optar por residir en apartamentos lujosos, ubicados en zonas exclusivas, con un costo de alquiler exorbitante. Estas decisiones, aparentemente motivadas por el deseo de presumir o eludir la incomodidad asociada con lugares más sencillos, pueden generar un constante estrés financiero mensual. Aunque es comprensible que la seguridad sea un factor determinante, es imperativo cuestionar si la elección de una vivienda exclusiva justifica los sacrificios financieros a largo plazo. Considera la posibilidad de redirigir esos recursos excedentes hacia objetivos financieros más provechosos. La búsqueda de la mejora en tu situación económica podría iniciar con la prudente reducción de los gastos asociados al alquiler, sin necesariamente comprometer la seguridad y la comodidad. Evaluar alternativas más equilibradas y acordes con tu capacidad financiera puede ser la clave para liberar recursos destinados a inversiones, ahorros o metas más significativas. Es fundamental comprender que la elección de una vivienda no solo impacta el presente, sino que moldea el futuro financiero. La toma de decisiones conscientes en este aspecto puede contribuir significativamente a tu estabilidad económica a largo plazo. Buscar un equilibrio entre seguridad, comodidad y gastos esenciales puede marcar la diferencia en la construcción de una base financiera sólida y sostenible. En resumen, mi sugerencia no implica descuidar tus responsabilidades, sino más bien, insta a considerar con sabiduría la elección de vivienda, buscando un punto de equilibrio que promueva tu bienestar financiero sin comprometer tu seguridad y comodidad esenciales. Gasto número 13. En muchos servicios. En casa, la gente pobre que suele querer salir de la pobreza es la que más consume en el mundo. Es por eso que si entras a sus casas los verás con Netflix, cable, planes de celular o internet caro de alta velocidad. Y después, los escucharás quejarse de que el dinero no les alcanza. Piensa en los servicios indispensables para tu trabajo o tu comodidad y adecúate a planes de acuerdo a tus posibilidades. Solo de esa manera podrás reducir esos gastos tontos que dañan tus finanzas. Gasto número 14. Dietas milagrosas. En la actualidad, observamos un creciente interés de la sociedad por cuidar meticulosamente su apariencia, un fenómeno que conduce a una significativa inversión económica en dietas, principalmente orientadas a la pérdida de peso. En este afán, muchos individuos se ven seducidos por la promesa de resultados sin necesidad de ejercitarse, confiando en fórmulas y recetas que supuestamente ofrecen soluciones instantáneas. No obstante, esta perspectiva es considerada por expertos como un desembolso imprudente, ya que no existen atajos mágicos para alcanzar objetivos de pérdida de peso sostenibles. La comercialización de dietas milagrosas promueve la idea errónea de que es posible eludir el esfuerzo físico y obtener resultados rápidos y duraderos. Sin embargo, los profesionales en salud y nutrición enfatizan de manera unánime que no hay sustituto para una dieta equilibrada, compuesta por una variedad de nutrientes, como verduras, proteínas y grasas saludables. Además, subrayan la importancia de complementar estas prácticas alimenticias con una rutina de ejercicio físico moderado para lograr resultados óptimos. El calificativo de gasto estúpido asociado a estas dietas se basa en la premisa de que, en lugar de depender de soluciones rápidas y poco realistas, las personas deberían invertir su tiempo y recursos en adoptar hábitos de vida saludables a largo plazo. La conciencia general sobre la necesidad de una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio es, según los especialistas, un conocimiento básico y accesible para todos. La advertencia de los profesionales en salud destaca que la búsqueda de atajos para la pérdida de peso puede resultar contraproducente y, en última instancia, perjudicial para la salud. En lugar de sucumbir a la tentación de soluciones rápidas,
Se enfatiza la importancia de adoptar un enfoque holístico que incluya cambios sostenibles en la dieta y el ejercicio físico como pilares fundamentales para la salud y el bienestar general. Gasto número 15. En medicamentos innecesarios. Cada vez está muy de moda gastar en calmantes o esas pastillas para dormir. Según expertos, no son más que drogas que, con el tiempo, pueden convertirse en medicamentos de adicción en tu vida, aunque estos no son de mucho gasto al día, pero si los sumas al mes o al año, te sorprenderás del monto que puedes estar gastando. Muchos especialistas recomiendan reemplazar estos medicamentos por unos buenos libros o bien practicar sexo con tu pareja. Finalmente debemos tener en mente siempre que, si queremos salir adelante y mejorar nuestra economía, nuestros gastos siempre tienen que ser menores a nuestros ingresos. No digo que seamos unos tacaños y nunca gastemos en nada. Es simplemente que eliminemos esos gastos tontos o innecesarios que nos hacen perder dinero en vano. Sé que para llevar a cabo esto, es necesario tener una gran fuerza de voluntad, donde a la vez podamos crear hábitos saludables para nuestra vida y nuestras finanzas. Así que todo dependerá de lo comprometido que estés para mejorar y lograr el éxito. Gracias por acompañarme en este video. Espero que estos gastos que realizas en vano puedas eliminarlos de tu vida. Te dejo para que escribas en los comentarios qué opinas de estos gastos. Por último, no olvides suscribirte para recibir más contenido de calidad. Hasta pronto.